Palabras de vida. Un momento de reflexión para el corazón. Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Es para mí un gusto poder compartirte la palabra del Señor por medio de este podcast llamado Palabras de Vida. El día de hoy quiero contarte una increíble historia. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. La historia comienza con Jesús recorriendo las calles de una importante ciudad llamada Capernaum. Te puedes imaginar, cientos o quizás miles de personas se han reunido para poder ver a Jesús, para poder escucharle. La gente empieza a llegar, la gente sale de sus casas y precisamente en ese momento llega un hombre importante ante Jesús y le ruega y le suplica que vaya a su casa, que vaya a su hogar porque hay una necesidad urgente. Y entonces Jesús y sus discípulos emprenden la travesía por aquella ciudad para llegar a la casa de aquel hombre necesitado. Pero mientras Jesús y sus discípulos van en camino hacia aquel lugar, te puedes imaginar toda la gente tratándose de acercar a Jesús. Se empujan, se apretujan, le tocan por todos lados. La gente por todo su alrededor quiere accesar a Jesús. Los discípulos quizás le tienen que hacer un poco de vallado para que Jesús pueda pasar, quizás con dificultad entre tanta gente que quiere saludarle, tanta gente que quiere conocerle. Pero dice la historia que en aquel día, en aquel momento, en aquel lugar, había una mujer que estaba enferma. Una mujer que tenía una necesidad muy grande de salud. La Biblia dice que esta mujer había pasado por 12 largos años padeciendo una enfermedad extraña. Ella sufría, la Biblia dice, de una hemorragia continua menstrual. Tenía flujo de sangre constantemente por 12 años. Debes saber que había una ley para el pueblo de Israel, para los judíos. Esta ley tenía que ver con los fluidos corporales, tanto de hombres como de mujeres. Todo aquel que padeciera algún fluido por causa natural o por causa de enfermedad, era una persona que tenía que ser excluida del contacto con personas y con objetos, porque todo aquel que tuviera un contacto directo con estas personas que tenían algún tipo de flujo, automáticamente también quedaban impuros, quedaban inmundos. Los objetos y las personas tenían que bañarse y las personas tenían que lavarse con agua sus ropas y esperar hasta la noche para poder volver a ser puros. La ley también decía que toda persona que tenía algún tipo de fluido era impuro y no podía acercarse a adorar a Dios en el tabernáculo, en el templo. No podían adorar a Dios, estaban separados por esa impureza que ellos poseían. ¿Y sabes qué? La única forma en que ellos podían acercarse nuevamente a Dios, nuevamente a sus seres queridos, a su familia, usar nuevamente los utensilios cotidianos, era que este fluido se acabara, cesara, y ellos pudieran quedar nuevamente libres, nuevamente sanos y nuevamente puros para poder volver a su vida normal. La Biblia nos dice que esta mujer había estado en esta situación de fluido, de pérdida de sangre menstrual por 12 años. 12 largos años. Quiero que te imagines y que dimensiones el grado de dolor y de sufrimiento de esta mujer. En la actualidad a esta enfermedad se le conoce como menorragia. Es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual y puede producir anemia,
puede producir decaimiento físico precisamente por la pérdida de sangre, por la disminución de glóbulos rojos, síntomas cardiorrespiratorios, fatiga, síntomas también gastrointestinales como vómito, como diarrea, estreñimientos, cuestiones también neurológicas, mareos, vértigo. Esta mujer no solamente perdía sangre, sino también tenía que vivir con las consecuencias de esa enfermedad, tanto física como social y espiritual. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 26 nos da un detalle más, porque el Evangelio de Marcos también narra esta misma historia, y el escritor dice que esta mujer enferma de flujo de sangre había ido con muchos médicos. A lo largo de todos esos años de enfermedad, ella había gastado también infinidad de dinero en curaciones, en búsqueda de una solución para su enfermedad, para su necesidad. Pero lo más triste que nos dice la palabra es que nunca mejoró. Nunca sufrió ningún efecto positivo. Todo lo que ella compró, lo que se tomó, a los lugares donde fue, donde se consultó, nunca trajo algo que le pudiera mejorar la vida, sino todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que su condición empeoró. Esta mujer realmente vivía en la desesperanza. Y quizás tú te encuentres en la misma situación que esta mujer, en la desesperanza, o algún familiar más que tú tienes, que conoces, que se encuentra en una situación difícil, complicada de salud. Hay dolor, hay angustia, hay tristeza, pero déjame decirte que en Cristo Jesús hay una esperanza. Y para esta mujer llegó el día en que recibiría su sanidad. La historia dice que esta mujer había escuchado algo acerca de Jesús. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué te imaginas que había escuchado esta mujer acerca de Jesús? Sin duda alguna, esta mujer había escuchado acerca de que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía grandes milagros, que Jesús reprendía a los demonios, que Jesús levantaba a los muertos a la vida, que Jesús era compasivo, que Jesús era misericordioso, que Jesús no cobraba por hacer milagros, que Jesús era accesible, que Jesús era alguien que estaba interesado en las necesidades espirituales y físicas de las personas. Así que quizás esta mujer estaba por ahí tirada en la calle, derramando sangre, perdiendo sangre, estando en una condición de debilidad, y escucha que Jesús va pasando por aquella calle, y la Biblia dice que ella pensó: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su túnica, quedaré sana. Eso, mis amigos, eso es tener fe en Jesús. Así que esta mujer, ella hace un gran esfuerzo estando en esa condición de debilidad, y se arrastra en el polvo y trata de impulsarse para poder llegar hasta donde está Jesús, en medio de tanta gente que se encuentra alrededor del Señor. Y quizás no es fácil, quizás va entre los pies de las personas, haciéndose ahí un espacio de tal manera que tampoco no la pudieran ver, porque si ella fuera descubierta, la gente se perturbaría, la gente se escandalizaría, y la gente quizás no sé qué le haría, la rechazaría, se haría todo un caos, porque una inmunda va tocando sus pies, va tocando la vestidura de toda la gente que está ahí. Entonces ella va en secreto hasta que llega atrás del Señor Jesús y extiende su temblorosa mano y toca el fleco de la túnica de Jesús. Y dice la palabra, mis amigos, que al instante
En el momento que ella toca el borde del Señor Jesús, ella quedó completamente sana. Ella pudo sentir, dice la Escritura, que ella pudo sentir en su cuerpo cómo esa hemorragia de sangre en su interior se detuvo, se secó, gracias al poder infinito de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús inmediatamente se da la vuelta y él pregunta y dice: ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mi túnica? Porque el Señor, dice la palabra, se dio cuenta que poder sanador había salido de él. El Señor sigue preguntando y diciendo: ¿Quién me tocó? ¿Quién fue el que se acercó a mí? Y toda la gente, yo creo, temerosa, ¿no? Nadie dijo nada. Todos decían: bueno, yo no lo toqué, yo nomás lo iba viendo. Yo a lo mejor lo toqué poquito, pero eso no cuenta. Y los discípulos dicen: Maestro, disculpa, ¿verdad?, que te lo digamos, pero pues tienes que ser consciente, toda la multitud está aquí, casi más de media ciudad está en este lugar y todos te aprietan por todos lados, todos te están tocando, todos nos están tocando a nosotros y tú preguntas: ¿quién me tocó? Es como decir que es algo imposible de saber, todo el mundo te está tocando. ¿A qué te refieres con eso? Y Jesús les dice: es que alguien me tocó a propósito. Yo sentí que salió poder sanador de mí. Por eso pregunto: ¿quién me tocó? Es cierto, mis amigos, que la gente iba empujando, iba apretando al Señor, lo iba tocando por todos lados. Pero lo que no sabían los discípulos y lo que no sabía la gente era que una mujer lo había tocado de manera diferente. Lo había tocado con fe. Y entonces el Señor Jesús sigue volteando por todos lados preguntando: ¿quién me tocó? ¿Quién fue? Y entonces esta mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, no podía esconder lo que había hecho, porque el Señor estaba resuelto en conocer quién había sido la persona que lo había tocado en aquel momento. Y dice la palabra que la mujer estaba asustada, estaba temblando en aquel momento porque Jesús estaba preguntando quién lo había tocado. Y esta mujer sabía lo que había hecho y sabía que una mujer en su condición como enferma de flujo de sangre era una persona que estaba en inmundicia, que estaba impura y no podía tocar objetos, no podía tocar a las personas y mucho menos a un rabí, a un maestro, a Jesús. Era una falta de respeto. Pero lo que no sabía esta mujer era que la persona a quien ella había tocado era ni más ni menos que el Santo Hijo de Dios. Así que esta mujer, con temor, yo creo, levanta la mano y dice: yo fui, Señor. Y en ese momento a lo mejor toda la gente se sorprende, toda la gente se asusta al ver que es la mujer del flujo de sangre, la mujer inmunda, y todo el mundo se escandaliza porque ella fue la que tocó al Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de cordura de parte de esta mujer? ¿Por qué hace eso? Sin embargo, el Señor Jesús se acerca a ella y con una voz dulce y tierna le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, se acabó tu sufrimiento. ¡Wow! Increíble. El Señor Jesús no la reprendió, no la regañó contra todo lo que la gente se pudo haber imaginado. Él le dice: has sido sanada por la fe que has puesto en mí. Se acabó el sufrimiento, se acabó la enfermedad. Puedes irte en paz. ¡Qué increíble! Y no es que el Señor no supiera quién lo había tocado. Él sabía perfectamente el caso de esa mujer, siendo el Hijo de Dios,
sabía perfectamente la situación que estaba viviendo. Sin embargo, él quiso que fuera público, porque no solamente sanó su cuerpo físico de aquella hemorragia de sangre por 12 años que padecía, sino también la restauró socialmente, la restauró en su relación con Dios. Y desde ese día, mis amigos, ella quedó completamente sana, completamente libre de la enfermedad, de la angustia, de la aflicción. Ya no había más flujo de sangre. Ella podía volver nuevamente a su casa, a su hogar, disfrutar de su familia, de sus hijos, de su esposo si es que tenía, poder integrarse nuevamente a la sociedad, a sus actividades diarias como lo hacía antes, y sobre todo poder acercarse nuevamente a Dios, cosa que no podía hacer antes en su condición de impureza. Y así finalizamos esta historia, mis amigos, pero antes de terminar quiero darte algunas aplicaciones prácticas que aprendemos acerca de esta historia y que la podemos aplicar para nosotros el día de hoy. La primera es que esta mujer tenía una enfermedad terrible y había gastado toda su fortuna en médicos, en medicinas, en buscar soluciones. Y nosotros como creyentes el día de hoy creemos que la ciencia médica es buena para la vida del hombre. Hay que atenderse, hay que ir al médico. Pero lo importante a resaltar es que ni el médico, ni el diagnóstico, ni las medicinas tienen la última palabra. Solamente Dios tiene esa última palabra. La segunda aplicación práctica lo aprendemos cuando Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha sanado. Si se fijan, la diferencia es que no dijo: porque me tocaste el manto, te sanaste. Esto nos enseña, amigos, que no se trata de conseguir artilugios milagrosos, cosas que tienen cierta magia según poder o alguna otra cosa mística que a veces la gente puede ofrecer, que un pañuelito, que un aceite, que un librito de curaciones, de oraciones, que mírale, que préndale vela a esto, que préndale vela a otra cosa. No se trata de cosas de las cuales nosotros podamos hacer para recibir la sanidad de Dios. Si se fijan, a esta mujer solo le bastó tener fe. Pero ¿en quién depositó su fe? En Jesús, el sanador. Y la tercera y última enseñanza, mis amigos, es que a esta mujer no le importaron los obstáculos que tuvo que enfrentar, su enfermedad, su debilidad, la gente, el hacer el esfuerzo para acercarse a Jesús. Nada le importó porque ella tenía una fe perseverante de que si podía tocar por lo menos el borde de la vestidura del Señor Jesús, ella quedaría sana. Esa es la clase de fe que Dios pide y que Dios quiere de nosotros, una fe en Él, pero que sea perseverante. Y si tú estás pasando por un momento de necesidad, estás pasando por un momento de aflicción, de enfermedad, yo te voy a invitar que hagas la siguiente oración. Señor Jesús, yo creo en ti, creo que eres el hacedor de milagros, que tú eres el sanador, que tú eres el único Dios verdadero. Pongo mi vida en tus manos. Por favor, te pido que tú pongas tu mano poderosa sobre mi cuerpo, sobre mi organismo, sobre todo aquello que esté afectando mi salud, y pido que tú seas quien restaure, quien sane, quien haga el milagro en el nombre de Jesús, Señor. Reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador de mi vida, Dios. Haz tú tu voluntad. Haz tú la obra de sanidad en mi interior. Te lo pido, te lo suplico. Tengo fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y de esta manera, mis amigos, terminamos este episodio, el fin de temporada del podcast Palabras de Vida. Yo soy el pastor Raúl Hernández y estoy para servirte, estoy para ayudarte. Te pido que tú compartas este mensaje con alguien que tú sabes que necesita escuchar la palabra de Dios, de un Dios que sana. Así que nos vemos en la próxima temporada y que el Señor te bendiga.